con pastora de jóvenes. Amén. Aleluya, aleluya. ¿Cómo están todos en esta noche? Aleluya. Dios me dio un mensaje para la iglesia y pues quiero rapidito entrar en el mensaje. Así que pónganse de pie conmigo. Vamos a abrir la palabra en Marcos capítulo 7. Y vamos a leer solamente un versículo, aunque estaremos hablando de partes de ese capítulo. La última vez que prediqué fue en el Encounter. Y Dios habló allí y el tema fue I once was blind but now I see. Una vez fui ciego pero ahora veo. Esta vez Dios me dio algo de la sordera espiritual. Y Él dijo, llámalo oídos abiertos. Escucha la palabra. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el versículo 34. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Éfata, es decir, sé abierto. Vamos a orar. Le voy a pedir al pastor que venga y ore por mí. Y ustedes van a orar también. Vamos a orar con la intención de que Dios va a abrir nuestros oídos espirituales para escuchar su voz en esta noche. Amén. Gloria a Dios. Una segunda generación. Gloria a Dios. Bendito el nombre de Jesús. Oremos, pedimos a Dios que nos dé oídos para oír, ¿verdad? Y no solamente ojos para ver, sino que el Espíritu en nosotros reciba y se molde a esta palabra que vamos a recibir en el nombre de Jesús Padre. Venimos a ti porque necesitamos cada día más y más de ti, Señor, en estos tiempos, últimos tiempos, donde sabemos, Padre, que la venida de tu Hijo Jesús está cerca. Te pedimos, Padre, que nuestro espíritu, clamando Abba, Padre, reciba la palabra, Señor, como el alimento que nos da nutrición a nuestro espíritu y alma. Y te pido que a esta sierva tuya, tú la unjas más y en especial en este momento, para este momento de ministración a todos aquellos que estamos deseando estar listos en la venida de tu Hijo por su iglesia. Señor, te damos honor y gloria y lo creemos así hecho en el nombre de Cristo Jesús. La iglesia dice amén. Se pueden sentar. Gracias, Señor. Mi capacidad de oír ya no es igual como antes. 25 años, estoy hablando en lo físico. 25 años ando yo tocando la guitarra en frente de bocinas y a veces no puedo escuchar. Cuando estamos viendo la televisión, por ejemplo, Omar dice, pero está bien fuerte, pero para mí no está fuerte. ¿Cuántos me entienden? Ya voy para 43 años y ya como que no escucho como antes. Mi trabajo es con niños y música, y también en la iglesia lo que yo hago en el ministerio es música. Así que ya como que la capacidad de oír ya como que se me ha ido un poco. Tengo una historia sobre algo que me impactó mucho. Cuando yo empecé a trabajar, habían dos niños en uno de mis salones, eran gemelos. Y estos dos niños encantaban la música, encantaban cantar. Y ellos eran muy atentos a lo que yo estaba diciendo en el salón. Y uno sabe que con los niños es un poco difícil, ¿verdad?, tomar la atención de los niños, pero estos dos niños bien buenos, siempre ponen atención y te miraban cuando hablabas. Bueno, vino el
tiempo de que íbamos a hacer un concierto, hacemos conciertos en el trabajo con todos los niños, y pues vino el día, y cuando hacemos los conciertos, llegan los padres a ver a sus niños. ¿Cuántos han ido a conciertos a ver a sus niños? Ok. Llegan los padres, de todos los niños hacemos el concierto, y al final estos dos niños me traen sus padres. Y cuando los padres llegan, los dos son sordos. Y yo, qué interesante. Llegaron a un concierto que no pueden ni escuchar, pero llegaron por sus hijos. Pero estas dos personas que eran sordos se hicieron miembros de la sociedad, tenían trabajos, carros, casa, se casaron, tuvieron hijos profesionales, sin embargo eran sordos. Y yo decía, es interesante. Y estos dos niños, yo nunca sabía que sus padres eran sordos. Y cuando llegan hacia mí, hacen con señales y me dicen lo que están diciendo los padres. Y yo hasta conversando con ellos de su idioma y en mi idioma. Bien interesante. Yo no soy sorda, pero a veces me cuesta oír. ¿Cuántos dicen amén? Ok. Pero puedo subir el volumen cuando la televisión no lo escucho, cuando la música no lo escucho. Pero hay una condición aún más peor, una condición aún más grave que ser sordera, la sordera física, es la sordera espiritual. ¿Ven? Entonces, la sordera espiritual es algo que te impacta por toda tu vida. La sordera física te impacta en esta vida natural por 70, 80 años. ¿Verdad que sí? Pero la sordera espiritual te puede afectar por eternidad. Eternidad. Y la razón que es bien grave es porque tú no puedes funcionar en tu vida sin escuchar la voz de Dios. Algunos de ustedes quizás no me están entendiendo porque dicen, pero yo tengo trabajo, yo tengo casa, yo tengo carro, soy como los dos sordos, todo me está funcionando bien, me he hecho parte de la sociedad, todo muy bien. Pero en tu vida espiritual hay que analizar si puedes escuchar la voz de Dios. Vamos a ver. En este capítulo de Marcos, capítulo 7, lo que leí fue un solo versículo. Pero este capítulo totalmente está hablando, al principio, habla de la sordera espiritual. La sordera espiritual. Este capítulo, el capítulo 7 de Marcos, empieza inmediatamente después que en el capítulo 6 Jesús está yendo de pueblo a pueblo sanando, haciendo milagros y tocando las personas en el capítulo 6. En el capítulo 7 nos encontramos al principio del capítulo 7. Jesús, después de largo tiempo de estar yendo de lugar a lugar, los discípulos de Jesús tienen hambre y se deciden sentarse a comer con los que estaban allí. Y allí en este capítulo, en el capítulo versículo 1 dice, capítulo 7 versículo 1 dice, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, lo condenaban. Y aquí vienen los fariseos. Después de Jesús hace unos cuantos milagros, no vieron los milagros, no querían hablar de los milagros, no querían hablar del poder de Jesús. Lo que querían ver fue las cosas que ellos están haciendo, que en sus propios ojos eran erróneos, eran cosas malas. Y nos encontramos aquí en este capítulo 7. Entonces, sigue la conversación entre los fariseos y Jesús. Y al último de esta conversación, bien interesante, sobre los ritos, sobre las normas de los judíos,
al final, en el versículo 16, mira lo que dice. Jesús termina diciendo, si alguno tiene oídos para oír, oiga. No están hablando de escuchar, sino Jesús está confrontando a estos fariseos de su condición espiritual, diciéndole, acusándolo a ellos de que tenían falta de escuchar lo que Dios quería decir. No es algo nuevo, porque Jesús usaba esa frase, el que tiene oído, que oiga, muchas veces en el Nuevo Testamento. Muchas veces. Y es algo que no es nuevo, porque Dios también acusaba a su pueblo Israel por ser sordos espirituales. Él llama a Israel muchas veces en el Viejo Testamento sordo. En Isaías 42, mira lo que dice, lo voy a leer del 18 y el 20. Dice, sordos oír y vosotros ciegos mirar para ver. Y después dice en el versículo 20, que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye. Y después en Jeremías, Dios le usó a Jeremías hablar a su pueblo. Y en el capítulo 5 dice, oír ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. Y después sigue en Ezequiel capítulo 12 y habla a Ezequiel diciéndole a Ezequiel, hijo de hombre, tú habitas en medio de casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son casa rebelde. Wow, no es algo nuevo que Dios está hablando. Dios había hablado por muchos años a su pueblo. Entonces, si analizamos bien a todos los versículos que Dios está hablando a su pueblo sobre escuchar y oír, te puede poner entre tres categorías. Los que tienen oídos y no oyen, o no están escuchando, son necios, o son personas sin corazones, o son rebeldes. Y Jesús estaba acusando a los fariseos de lo mismo. Los fariseos eran personas necias, tenían sabiduría en su propia mente, porque ellos creían. Nosotros, los fariseos, para los que no conocen, los fariseos eran las personas que no solamente, ¿cómo se dice? Upheld the law, mantenían la ley, pero también a veces enseñaban la ley y también a veces escribían la ley. Y ellos se creían sabios ellos mismos. Pero Jesús, en el hecho de simplemente decir que tienen oídos pero no oyen, estaba acusándolo a ellos de ser necio. También le estaba acusando a ellos de no tener un corazón. En ese mismo capítulo, él decía en el versículo, las palabras del Señor en el versículo 6, este pueblo de labios me honran, mas su corazón está lejos de mí. Y la tercera cosa era que eran unas personas rebeldes. Estos fariseos llegaron desde Jerusalén para acusar a Jesús. Siempre lo estaban persiguiendo para acusar a Jesús. Entonces Jesús describe, o la palabra describe a la gente que no están escuchando como necios, como personas sin corazones y como rebeldes. Entonces, para el Señor, Él iguala la falta de escuchar y falta de atención, la necedad, la falta de corazón, la rebeldía con la sordera espiritual. Entonces, llegamos al capítulo 7. Jesús empieza a clarificar el punto de que hay personas que tienen oídos, pero no oyen.
el que tiene oídos, eso es lo que dice el Señor. El que tiene oídos. Creo que solamente una vez en mi vida he visto una persona que nació sin parte físico de sus orejas. A mí, miras alrededor. Mira el que está a tu lado. ¿Tienen orejas? Algunos los tienen más grandes que otros. Algunos los tienen más chiquitos que otros. ¿Verdad? Algunos más rígidos. Algunos más flojos. Pero tienen orejas. Jesús no estaba diciendo que no tienen la capacidad de oír. Él estaba diciendo que no estaban escuchando en el ambiente espiritual. So, cuando Él dice el que tiene oído, pues claramente todo alrededor tenían una oreja. Pero Él estaba hablando de algo más profundo. Como maestra, yo tengo que decir muchas cosas en el salón. Clases tras clase, y tengo que decir y enseñar. Así se hace, ¿verdad? Con el hablar y con el enseñar y con describir y con palabras se hace, ¿verdad? Tengo que decir muchas cosas y yo tengo formas de que el salón, todos los niños me escuchan una vez, porque a mí no me gusta repetirme. A mí no me gusta decirle a los niños esto y esto y después 2 minutos, ¿qué fue? Y esto otra vez y después 2 minutos después, ¿qué fue? A mí no me gusta hacer eso porque queremos aprender. Y cuando uno está constantemente repitiendo porque los niños no están escuchando, se frustra uno. Yo tengo cosas que yo hago. Tengo una campanita que hago ding, 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 ding. Y después todos me miran. Ok, vamos a empezar con esta parte. Y cuando eso no funciona, apago las luces y lo prendo otra vez y hacen. Eso no. Y cuando eso no funciona, hago esto. Y todo el salón, mira, ya sí viste. Solimar sabe. Y ahí todo el salón, todos los niños me responden y después todos los ojos están aquí y yo digo lo que tengo que decir. Y la atención a mí me dice a mí que me están entendiendo. Ayer mismo lo tuve que hacer unas cuantas veces con uno de los grupos de niños que son más necesitan más. Yo necesito más paciencia con ellos, vamos a decirlo de esta manera. Y lo tuve que decir unas cuantas veces, pero hay formas, ¿verdad? Pero lo que pasa es esto. Hay una diferencia entre el oír y el escuchar, ¿verdad que sí? Hay una diferencia entre oír algo y escuchar algo. Mira lo que dice la definición de oír. El oír es simplemente el acto de percibir el sonido de oído. Si no tienes problemas de oír, el oír simplemente sucede. El oír simplemente sucede. Por eso, muchas veces, cuando estamos con nuestra espalda allá y se escucha un sonido, hacemos así. ¿Verdad que sí? Porque estamos oyendo lo que está pasando. Y después queremos intentar lo que es. Y cuando queremos intentar lo que es, el oír es algo que simplemente se hace. Pero el escuchar, sin embargo, es algo que elige hacer conscientemente. Escuchar requiere concentración para que su cerebro procese el significado de la palabra o frase. Tengo niños en el salón que yo hago, mira, ven aquí. Lleva este papel a Mrs. Johnson. Dile a ella, me están mirando, dile a ella, y después me lo trae para atrás. Repita lo que yo te dije. Porque a veces me miran, pero yo sé que no me están escuchando. Sus ojos me están mirando, pero están pensando en algo diferente.
¿Verdad? Entonces, dos cosas suceden cuando uno está escuchando. Uno pone atención y uno hace lo que te dicen que tiene que hacer. Dos cosas. La sordera espiritual puede causar una gran cantidad de efectos secundarios en tu vida. Esta palabra en Marcos, vamos a leer, en Marcos capítulo 7, el 31, dice que y le trajeron, 32, y le trajeron un sordo y tartamudo. Había algo, otra cosa que estaba pasando en la vida de este sordo. A causa de ser sordo, tampoco él podía hablar. Porque cuando eres sordo espiritualmente, trae diferentes efectos a su vida. Los médicos dicen que impacta diferentes partes de su vida. Y yo fui a ver qué impacta cuando uno no puede oír físicamente, cómo impacta la vida. Fui y hice un research allí. A ver, y tenía muchas cosas, pero tomé los primeros tres. El número 1 fue el vocabulario. El sordo tiene un vocabulario no como el que puede oír. Las personas sordas no pueden hablar con claridad. ¿Has hablado con alguien que no puede escuchar? No pueden hablar con claridad. Y espiritualmente a veces tampoco podemos hablar con claridad. Nuestros amenes y aleluyas se convierten en otras cosas. Nuestro sí, Señor, estoy aquí, se convierte en quizás mañana, Señor. Nuestro vocabulario también cambia cuando nosotros estamos sordos espiritualmente. Cuando sus oídos están atentos a la voz de Dios, no se puede dejar de alabar, de hablar de las cosas de Dios. Los apóstoles en Hechos capítulo 4 decían, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Cuando tú oyes la voz de Dios, tú no te puedes quedar callado. Sin embargo, el que no puede escuchar la voz de Dios siempre está callado. También dice la voz. La voz es impactada cuando uno es sordo. ¿Y cómo? Pues la voz se impacta en el volumen. ¿Has hablado con alguien que no tiene, que es un poco parcialmente sordo? Uno se cree que como son parcialmente sordos van a hablar más fuerte, pero no es así. Hablan más bajo. Porque si uno hace así, como que le molesta hablar a uno mismo, ¿verdad que sí? Cuando uno cierra los oídos, impacta el volumen de esa persona. Y cuando uno es sordo espiritualmente, impacta el volumen de la voz de esa persona. ¿Cómo? Impacta la valentía de hacer cosas para el Señor. Impacta el hablar a los otros del Señor. Impacta a ver al que está andando con necesidad en la calle. Impacta tu habilidad de testificar a esa persona. También dicen los médicos que también afecta la capacidad para escuchar música. Muy interesante. Los sordos no pueden escuchar la música bien porque las frecuencias de diferentes instrumentos, todas a la misma vez, es bien difícil de escuchar con claridad porque son parcialmente sordos o no pueden escuchar nada. Impacta la habilidad de escuchar música. Pues también te impacta a ti tu habilidad de adorar. Hay momentos que llegamos a la iglesia y no hemos tratado de intentar de buscar y escuchar la voz de Dios. Y después llegamos a las 12 los domingos esperando que Dios nos toque y que la alabanza. Pero ¿saben que las estadísticas dicen que toma como 30 minutos
toma 30 minutos en el tiempo de adoración, le toma 30 minutos antes que empiezan a sentir por lo menos un toque de Dios. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque no tenemos nuestros oídos abiertos. Y yo también estaba pensando en esto. Tú no puedes adorar a un Dios cuya voz ni siquiera conoces. Por eso Jesús le decía a la mujer samaritana, adoras lo que no sabes. Cuando Jesús estaba con esa mujer samaritana, él le decía a ella, tú adoras lo que tú no sabes. Porque hay personas que adoran y no saben nada de Dios. No saben cómo se escucha la voz de Dios. Y llegan a la iglesia y dicen, oh, Dios, tócame. Mira, escúchame bien. El propósito de tú llegar a la iglesia no es que Dios te dé. Es para que tú le des a Dios tu adoración. Cuando nosotros estamos adorando en el frente, no es para que ustedes nos ven, es para que ustedes lleguen juntamente con nosotros y levantamos nuestra voz al cielo, al trono de la gracia. Ese es el propósito. Pero cuando tú no conoces la voz de Dios, se te va a hacer muy difícil adorar. Por eso las personas tienen que decir desde el frente, levanta las manos. Pueden venir al frente. Te pueden mostrar. Por eso las palabras de los cánticos, por eso los cánticos tienen palabras. Porque si fuera que nosotros en nuestro corazón ya abierto y estuviéramos durante la semana buscando de la voz de Dios, la voz de Él va a sobresalir en los momentos de adoración con la música atrás. Y no hay necesidad de tener palabras en los cánticos. Porque los cánticos te dicen, levanto mis manos. Te están diciendo, levanta las manos. ¿Verdad? ¿Verdad? Yo danzaré. Te están diciendo, danza. ¿Verdad? Yo gritaré. Te están diciendo, mira, da un grito. Las palabras de los cánticos te están diciendo a ti algo. Y la razón que pongamos palabras a la música es porque la gente no puede escuchar la voz de Dios. Necesitan otras personas que están escuchando la voz de Dios, que lo pongan a música para que cuando tú vengas a la iglesia puedes adorar. Entonces, esas son un poco de las cosas que impactan cuando uno está sordo espiritualmente. ¿Amén? Entonces vemos que la sordera espiritual es algo que sucede mucho en el pueblo de Dios. Estaba sucediendo en el Viejo Testamento, estaba sucediendo en el Nuevo Testamento y está sucediendo hoy en la iglesia en general. No estoy hablando de ríos de agua viva, solamente a mí me gustó este versículo y quiero predicar sobre este versículo. Estoy hablando de la iglesia en general. Tantas cosas sucediendo. Yo digo, los cristianos cometiendo suicidio. ¿Por qué? Porque no pueden escuchar la voz de Dios. Los divorcios sucediendo en la misma iglesia. ¿Por qué? Porque no pueden escuchar la voz de Dios. La gente yendo de la iglesia. ¿Por qué? Porque no pueden escuchar la voz de Dios. Tantas cosas que están sucediendo. Yo creo que hay muchos en la iglesia que no pueden escuchar la voz de Dios. Y yo quiero entrar en 5 puntos en cómo escuchar la voz de Dios. Y te va a sorprender estos puntos. 5 puntos. Vamos a leer entonces en Marcos. Ahí mismo yo quiero leer un poco más. El 31 al 37. Búscalo en tu Biblia. Amén. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra. Volviendo al pasaje del versículo que leímos al principio de esta prédica. Volviendo a salir de la región de Tiro,
vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo, tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Éfata, es decir, sé abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no le dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo has hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Poderosa palabra. Y hay partes aquí que nos pueden enseñar a nosotros cómo escuchar la voz de Dios. Número 1. La cosa que vamos a hacer, not yet, don't put that point up yet, sorry. No es coincidencia que Jesús viene a la área de Decápolis. A veces pasamos esos versículos, ¿verdad que sí? Donde dice, y desde aquí fue a Jerusalén, y fue a Bethsaida, y pasamos esos versículos, y no vemos lo que Dios está diciendo en estos versículos. Quiero analizar estos versículos rapidito. Dice que vino por la región, pasando por la región de Decápolis. Quiero hablar de Decápolis rapidito. Son 3 cosas. La palabra menciona la ciudad o la región de Decápolis 3 veces. La primera vez es en Marcos capítulo 5. En Marcos capítulo 5, Jesús llega a un lugar donde se enfrenta con un hombre poseído por demonios. Y cuando él le pregunta a ese hombre, ¿quién eres tú? Él le responde, Legión. En esa área, en esa parte, Jesús libera a ese hombre. Ese hombre es liberado. Y después, al final del capítulo, le pide a Jesús diciendo, yo quiero ir contigo. Y Jesús lo prohibía. Él dice, no vas a venir conmigo. Lo que tú tienes que hacer es ir a Decápolis y hablar de mí, testifica de mí. ¿Ok? La segunda cosa que encontramos de Decápolis se encuentra en Mateo capítulo 4. En Mateo capítulo 4 dice que Jesús iba haciendo milagros y sanando, y todas las personas de Decápolis le seguían. O sea, Jesús era famoso en esa área. Y yo creo, para mí, que fue famoso porque el hombre poseído por el demonio fue y habló. Entonces Jesús regresa otra vez a esta ciudad, a esta región, y aquí se encuentra con un hombre solo. ¿Viste por qué es importante no pasar por esos versículos? Porque ahora tú puedes apreciar lo que Dios ha hecho en la vida de este hombre. Jesús lo hizo a propósito, llegó a ese lugar. Entonces, cuando Jesús llega a ese lugar, el versículo 32 dice, y le trajeron un sordo y tartamudo. Y me quiero enfocar en la parte que dice, y le trajeron. Fue la multitud que estaba siguiendo a Jesús. Se intentaron que Jesús estaba otra vez en la ciudad. Y dijeron, ahí está Jesús. Vamos a llevarle el sordo y tartamudo. Esta es la primera vez que leemos sobre la vida de un sordo en las Escrituras. Bien interesante. La persona le trajeron. You can put point number 1. Dios, punto número 1. Dios usará a personas para llevarnos a donde tenemos que estar. Cuando queremos escuchar la voz de Dios, a veces somos tan sordos espiritualmente que no podemos escuchar que Dios nos está llamando.
Y a veces Dios tiene que usar a otras personas para traernos a su propósito. ¿Te has encontrado que hay una persona, alguien, quién fue que te ministró a ti? Que te trajo a la iglesia, que te dijo a ti, Dios te está llamando. Dios usa a diferentes personas. Así que si tú estás buscando, tú estás diciendo, Dios, háblame, escucha alrededor de ti. Si espiritualmente estás sordo, lo más probable es que no puedas ver a Dios tratando de hacer algo en tu vida, porque los dos van juntos. Hay un entendimiento en ambos, el uno a otro. Lo que yo veo y escucho me da más entendimiento. Si cierro mis ojos y escucho, no tengo el mismo entendimiento. Si cierro mis oídos y veo, no tengo el mismo entendimiento. Pero si tengo los dos juntos, me das más entendimiento. Abre tus ojos a ver si hay alguien a tu alrededor que ha tratado por años o meses o semanas de hablarte de tu condición. ¿Saben que en la Biblia la sordera y la ceguera se mencionan 9 veces juntas como parte de la misma condición espiritual? Aleluya. Otras personas pueden ser las que vean tu condición espiritual antes que tú. Gloria a Dios. También este hombre, mira, escucha bien, este hombre fue sordo. Así que él no podía escuchar el clamor de la multitud mientras Jesús pasaba. Porque dice que la multitud de la región de Decápolis le seguían a Jesús. Me imagino que cuando vieron a Jesús andando, había un ruido. Pero este hombre era sordo. Tampoco él podía escuchar de la persona de Jesús. Mientras los que pueden escuchar estaban diciendo uno al otro, ¿ha escuchado de este Jesús? Yo lo vi hacer milagros, pero este solo no podía escuchar eso. Aleluya. Me imagino que él seguía haciendo todo lo que él estaba haciendo mientras Jesús pasaba. Y a veces Jesús está pasando en nuestra vida. Y nosotros sordos espiritualmente. Y seguimos haciendo lo que estamos haciendo. Hasta que alguien venga y hace. Y podemos mirar. Dios usará o levantará a personas para llevarnos a donde Él tiene, donde tenemos que estar. Pero algo interesante en este versículo también, 32, y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que lo pusiera la mano encima. Estas personas no solamente le trajeron el sordo, sino le rogaron por el sordo. Porque hay personas también en tu vida que están rogando por ti. Tú no estás aquí porque decidiste una vez entrar por las puertas. Había una madre que estaba orando. Había un padre que estaba orando. Había un pastor que estaba orando. Un líder que estaba orando. Una hermana que estaba orando. Una esposa, un esposo. Y estaban rogando a Dios por ti. Jesús pasa, no puedes oírlo, pero hay personas que le piden que te toque. Tócalo, Señor. Tócalo, Señor. No seas tan sordo que ni siquiera puedes escuchar que Jesús está cerca. No seas tan sordo que no puedes escuchar las palabras de una persona. Mira, a veces las personas te hablan a ti palabra de Dios. La palabra dice, no menosprecie la profecía. ¿Sabe que hay personas que tienen el don de profecía? Dios lo usa en la profecía. Y vienen hacia ti y te dicen algo y tú lo ignoras. En vez de decir, ok, déjame tomar esta palabra y déjame probarlo contra la palabra de Dios. Esa es la forma correcta de hacerlo.
lo ignoramos, porque a mí no me gusta esa persona. Yo vi que ella una vez hizo esto, o él hizo aquello. Y no queremos escuchar la voz de Dios a través de esa persona. Lo mismo que hacemos cuando ciertas personas se ponen aquí a predicar. Lo ignoramos porque creemos que con esa persona Dios no me puede hablar a mí, a mi vida. A través de esa persona, oh no, aquí no. Esa persona llegó 3 meses atrás y ya está predicando, a mí no me puede enseñar nada. ¿Verdad? Yo solamente escucho la voz del pastor. Los demás allí pueden hablar y decir lo que quieran decir. Y Dios ahí tratando de hablarte, tratando de darte revelación a tu vida. Mira, Dios hablaba a Moisés, dice cara a cara. Pero Él no hablaba al pueblo cara a cara. Él hablaba muchas veces a través de Moisés y a través de Aarón. Entonces, cuando el pastor sube y él habla, tú tienes que entender que son las mismas palabras de Dios revelando algo a mi vida. Punto número 1. Punto número 2. Versículo 33. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Quiero enfocar en la parte y tomándolo aparte de la gente. Punto número 2. Tienes que salir de las distracciones para escuchar la voz de Dios. Tienes que salir de las distracciones para escuchar la voz de Dios. No puedes escuchar la voz de Dios en medio de caos y en medio de distracciones. Yo tengo una amiga y ella es parcialmente sorda. Ella, si tú hablas a veces, ella ni sabe que tú estás hablando. Tú tienes que llevarla aparte en un cuarto donde no hay caos para decirle a ella algunas cosas. Y eso es lo que Dios tiene que hacer con nosotros. Tenemos que dejar que Dios, tenemos que alejarnos de la multitud, de la gente, no físicamente, estoy hablando espiritualmente, las distracciones, los ruidos, y como dicen los puertorriqueños, los revoluces, para escuchar la voz de Dios. ¿Cuáles son tus distracciones? Las redes sociales. Todo el día, 4 y 5 horas. Amigos, novio, novia, familia, usted mismo. Sí, porque hay gente que pasan por el espejo y dicen, oh, mira para allá. Y pasan 20 minutos en el espejo. También hay otras cosas que son distracciones, como la ansiedad, el temor, la preocupación. ¿Sabe quién era distraída en la palabra? Marta. Jesús llegando a la casa de Marta y María. Ahí él estaba, la misma presencia de Jesús. Y Marta por la cocina haciendo cosas distraídas. La palabra dice que ella estaba distraída. Y María a los pies de Jesús escuchando su voz. María en la cocina. Y Marta en la cocina y María a los pies de Jesús. La palabra distraída es una palabra que dice perispao. Y perispao es ser arrastrada. Wow. Porque hay cosas en la vida que nos arrastran y nos sacan de donde debemos de estar. Tú no puedes seguir a Dios sin escuchar su voz. No podrás escuchar la voz de Dios en medio de las distracciones y los ruidos. Es increíble la cantidad de personas que viven como Martas. Preparando fiestas, eventos, yendo de aquí y de allá, viendo 5 horas de Netflix, Hulu, Disney Plus. Pasando horas en Facebook, Instagram, WhatsApp.
escuchar la voz de Dios con claridad. Cuando todo lo que tú puedes pensar en la película que estaba viendo en Netflix. Llegando a la iglesia esperando, oh Dios, háblame, háblame. Esperan después de estar 5 horas en Netflix y 5 horas en WhatsApp. Esperan después venir a la iglesia y profetizar y enseñar y predicar y dirigir y... Una vez yo fui a un lugar y estaba hablando con una muchacha que estaba encargada del ministerio de música. Estábamos hablando de cómo, porque no tenía en común con ella, pues, y ella me decía, tú sabes que nunca se me olvidó de todo lo que ella me dijo. Tú no puedes pararte allí a hablar algo que no tienes. No puedes hablarle a la congregación y decirle algo si no has pasado tiempo con el Señor y has escuchado su voz. No vas a tener nada que decir. Punto número 2. Nos tenemos que alejar de las distracciones. Y el punto número 3 es casi igual. El mismo frase. Y dice, y tomándole aparte de la gente. El punto número 2 se enfocó en la multitud, en la gente, pero este punto se enfoca en la parte que dice, y tomándole. Y yo lo busqué en lo griego. Y esa palabra, aparte, tomándole aparte, en griego significa katá. Y katá significa más abajo, o sea, profundo. Dios lo sacó de donde él estaba y lo llevó más abajo, más a lo profundo. Me imagino que estaban en una montañita o algo, no sé. Pero lo sacó de allí. Y el punto número 3 es este. Dios se comunicará contigo, con usted, cuando elija ir profunda con él. Dios te va a hablar cuando tú decides ir más profundo con él. Mira, la idioma de Dios es sobrenatural, no es natural. En lo natural tú no puedes escuchar la voz de Dios. A veces sí, Dios nos habla. Habló a través de un animal. A veces Dios nos habla. Pero la mayoría de veces cuando Dios nos habla es cuando estamos en lo profundo con él. Entonces, yo apenas recuerdo mis sueños. No soy una persona que me recuerdo, pero cuando me da un sueño que yo me recuerdo por la mañana, yo tengo un librito y ahí lo escribo. Pero en estos últimos días de 21 días del ayuno de Daniel, Dios me está dando sueños cada noche. Cuando uno va profundo con el Señor, Él te va a revelar lo profundo. Hay un salmo que dice, un abismo llama al otro. Salmo 42:7, si lo quieres buscar después, búscalo, léelo. Un abismo llama al otro. O sea, ese abismo es un lugar profundo. Cuando uno está profundo con el Señor, Dios te revelará las cosas profundas. Y Dios espera revelar a nosotros cosas sobre el plan de Él para nosotros. Dice en 1 Corintios capítulo 2. Vayan allí conmigo. 1 Corintios capítulo 2, 9, dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Cosas que oído no oyó. Son las cosas que Dios ha preparado para ti y son las cosas que Dios ha preparado para mí. Pero Dios solamente revela estas cosas a través de su Espíritu. Porque después dice en el versículo 10, seguimos leyendo, pero Dios
nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Tienes que ir profundo para ver lo profundo. Tienes que ir profundo para escuchar lo profundo de Dios en tu vida. También dice en ese mismo capítulo, en el versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Tu oído natural no puede escuchar lo sobrenatural. Dios no va a hablar en lo natural. Dios es sobrenatural. Entonces muchos cristianos, por falta de ir profundo, se quedan en el mismo nivel. Atrapados en el mismo nivel. 5 o 6 años en el mismo nivel. Cuando la palabra dice que debemos de ir de gloria en gloria. No atrapados en el mismo nivel. Ay, es que no me usan, voy a quedarme aquí. No me usan, me quedo sin profundizarme. Después cuando te dicen a ti, ¿quieres predicar? ¿Quieres ministrar? Después estás de rodillas orando y leyendo la palabra y hacen así. Y después dicen, ¿quieres predicar? Dicen, sí. Llegas a tu casa y dicen, a ver, déjame ver. Voy a predicar de las palabras del tesoro escondido. Amén. Y así es. Pero cuando tú estás buscando de las cosas del Señor, ya tú tienes mensajes. Porque Dios te ha estado hablando. Amén. No te quedes estancado en el mismo nivel. Nos falta profundizarnos en la oración. Nos falta profundizarnos en leer la palabra y nos falta profundizarnos en el ayuno. Estas son 3 cosas que nos impacta a la vida cristiana, los fundamentos. Pero también se hace muy difícil a muchas personas orar. Hizo muy difícil a los discípulos orar. Eso se decía, puedes quedar, ¿verdad? Estás durmiendo ni por 5 minutos. Y después los fariseos acusaban a los discípulos porque no estaban ayunando, pero Jesús dijo, va a venir un momento cuando van a tener que ayunar. Entonces también dice que la palabra me da vida a mí, me revela a mí. Son 3 cosas que necesitamos en nuestras vidas. Eso es yendo profundamente con el Señor y así escuchará la voz de Dios. Número 4, escuchando la voz de Dios. Versículo 33 dice, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. No te rindas, la gracia de Dios todavía existe. Escucha esto. No te rindas, la gracia de Dios todavía existe. Jesús demuestra su gracia sobre este hombre. Este hombre era sordo, no podía escuchar, no entendía lo que Dios estaba haciendo a su vida. Solamente lo que él entendió fue que había una persona que le trajeron aquí a este lugar a un hombre. Entonces Jesús usa un señal de manos. Jesús toma su mano, los dedos, y apunta a la oreja del sordo. Le dice, y le habla sin palabras, significando que mira, yo estoy a punto de sanarte. ¿Cómo este hombre sabía que Jesús iba a sanar? ¿Qué quiere decir esto? Apuntó aquí, pero también puso su saliva. En los tiempos de Jesús había un pensamiento que la saliva tenía remedios sanadores, que podía sanar. Pues erróneamente Jesús sabía que no podía sanar, que era Él, el poder de Él a través del Señor, de Dios. Pero para enseñar a este hombre, Él dijo, no te preocupes, mi gracia ahora está aquí. Yo lo pongo
la palabra, ¿cuántas veces? Yo quiero preguntar, ¿cuántas veces el Señor te ha salvado a ti? Te ha sacado de donde tú estabas por la gracia. Aunque estabas sordo espiritualmente, Él usó cualquier remedio para hablarte a tu vida. Él dijo, no te preocupes. Usó personas, usó tu mamá, usó palabras, usó un versículo, usó algo para despertar tu alma. ¿Cuántas veces utiliza Jesús aquí formas poco convencionales para llegar a este hombre? Dice la palabra, he aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Aunque tú no puedes escuchar, Dios te está escuchando. Porque dice en el versículo 33, rapidito vamos allí, dice, y escupiendo tocó su lengua. La parte siguiente, escuche bien, la parte siguiente, el último punto es este. Y levantando los ojos al cielo, versículo 34, gimió y le dijo, Éfata, es decir, sé abierto. Analizaba y analizaba este versículo. Yo hablaba con Omar y yo decía, ¿cómo tú piensas en este versículo? Y estábamos hablando sobre este versículo. Y yo decía, este es mi opinión, esta es mi revelación de esta palabra. Número uno, cuando Jesús miró hacia el cielo y habló, dice, levantó los ojos al cielo, gimió y le dijo, o sea, él estaba diciendo al hombre, Éfata, es decir, sé abierto. Pero yo decía, este hombre no podía escuchar. Y Jesús estaba usando palabras. Eso como que no tenía sentido para mí que Jesús le hablara a él. Pero después, el Espíritu Santo me dio la respuesta. Él dijo, sí, él estaba hablando de ese hombre, pero a poner sus ojos arriba, él estaba hablando al Padre también. Y el punto final es, si quieres escuchar la voz de Dios, levanta tus ojos al cielo. Levanta tus ojos al cielo. El versículo 34. Si tú quieres escuchar la voz de Dios, mira hacia arriba y habla con tu Padre. Puedes ser sordo espiritualmente, pero tus ojos están trabajando. Así que mira hacia el cielo. Y una cosa bien interesante, cuando Jesús mira hacia el cielo, suspiró o gimió, ¿verdad? Gimió. Para mí es un señal que a veces no podemos con palabras. Cuando estamos mirando al Señor y estamos pasando y estamos sordos espiritualmente y estamos removidos del Señor, tan lejos del Señor, que no hay palabras que decir, pero tú puedes gemir delante del Señor. Puedes abrir tu corazón delante del Señor y el Señor entenderá lo que estás pasando. Dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Manda a los cielos que abren sobre ti. Hay un poder aquí. La última cosa que quiero decir, hay un poder aquí cuando Jesús dice Éfata, sé abierto. Él está hablando al hombre, se ha abierto los oídos, pero también él está diciendo al cielo, se ha abierto. Mirando al cielo, porque la palabra dice que de cierto os digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Y Jesús estaba haciendo ese principio, mirando hacia arriba a su Padre, diciendo, sé abierto, los cielos sean abiertos, los oídos. Dios quiere sanar a nuestros oídos espirituales. Dios quiere que su pueblo escuche su voz.
Él está hablando, el domingo Él habló. El domingo Él habló. Y Él dijo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre, si se humillare mi pueblo para escuchar mi voz, escucha la voz de Dios. Vamos a ponernos en pie. La palabra dice que inmediatamente los ojos de este sordo fueron abiertos. No sean como los fariseos que no pueden escuchar la voz de Dios cuando Dios está hablando. Padre Santo, venimos ante ti. Señor, perdónanos por tener nuestros oídos cerrados a lo que tú quieres hablar a este pueblo. Que tú quieres hablar a tu pueblo, Señor. Ayúdanos, Señor, a escuchar tu voz. Ayúdanos, Señor, a escuchar tu voz. Queremos escucharte, Señor. Queremos escuchar tu voz. Padre Santo, ayúdanos a ver a nuestro alrededor cuando estás hablando a nuestra vida a través de profecía, Señor. Padre Santo, ayúdanos a poner las distracciones al lado para que te podamos escuchar bien, Señor. Para que podamos ir al lugar secreto y escuchar tu voz. Señor, ayúdanos, Espíritu Santo, a ir más profundo. Hacer las cosas que cuestan, Señor. Hacer las cosas que cuestan. Hay momentos que Dios nos llama a hacer algo, pero como cuesta, no lo queremos hacer. Ayúdanos, Espíritu Santo, a ir más profundo contigo. A ir más profundo contigo. En vez de mirar alrededor y lo que está pasando, a ir más profundo contigo, Espíritu Santo. Ayúdanos. Llévanos, Señor. Háblanos. Háblanos en cualquier manera que tú tienes que hablarnos, Señor. Pero háblanos, Señor. Como pueblo de Dios, háblanos, Señor. Queremos escuchar tu voz. Miramos hacia ti, Señor, esperando que tú vas a hacer algo en nuestras vidas. Levanta las manos hacia arriba. Si te has encontrado en dificultad de escuchar la voz de Dios, el altar está abierto. Pero mira hacia arriba y habla con tu Padre. Ayúdanos a ser pacientes al escuchar tu voz. Ayúdanos, Señor. Si mi pueblo se humillare,
Éxodo. Se hizo tan famoso ese cántico, el lugar secreto donde cada uno de nosotros necesita un lugar donde ir y clamar a Dios. La iglesia es uno, pero cuando no estamos en la iglesia, estar en tu aposento, donde puedas sacar un tiempo, apartar un lugar donde tú entras y hablas con Dios. En este día creo que está claro lo que Dios nos ha hablado, que Dios quiere que cada uno de nosotros no solamente escuchemos su voz y no respondamos cuando Él nos habla. Cuando Dios te habla, primero abres tu corazón, recibes a Cristo. La palabra dice que Dios se comunica contigo a través de su Espíritu Santo. Te invitamos, si tú todavía no has hecho ese compromiso con Dios, Dios lo hizo contigo si respondes a lo que Él nos está diciendo. Venid a mí todo lo que estéis trabajado y cansado. Invítalo a Él. Aquí estoy a la puerta y toco. Apocalipsis 3:20. Ven a Él y dile, Señor, aquí estoy. Responde a ese llamado. Responde a ese llamado que Dios te hace de que lo dejes entrar a tu corazón. Que le digas, Señor, aquí estoy. Me llamaste. Oí tu voz y respondí. Abro mi corazón, te entrego mi vida. Entra en mí, perdona todos mis pecados. No es para que cambies de religión, es para que cambies de rumbo. Para que cuando suene la trompeta, tú seas levantado, levantada. Y la iglesia se irá y tú entres y tomes parte de ese glorioso evento. Y con lo que está sucediendo hoy en día, son señales claras de que Cristo viene. La tierra temblando, todas estas cosas. Y no en Puerto Rico solo, porque hubo un temblor en Hutchinson, Arkansas, un estado que está casi en el centro de los Estados Unidos. Ahí tembló la tierra. ¿Qué nos estará diciendo el Señor? Nos está hablando, yo creo, que también aún en el centro de la nación tiene que tener el pueblo reverencia y estar atento a lo que Dios está diciendo a todo ser humano. Damos honor y gloria a nuestro Señor. Gloria. Bendito tu nombre, Señor Jesús. Bendito Jesús. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre. Te adoramos, Dios.
si tenemos los ojos abiertos donde quiera que vamos, podemos ver muchas cosas que Dios nos enseña diariamente y hasta oír la voz de Dios. Usted puede estar en la guagua, usted puede estar en transportación pública, caminando por las áreas de Chicago, usted puede oír la voz de Dios. Cuando yo veo los pájaros cantando, yo oigo la voz del Señor. La misma naturaleza declara la grandeza de Dios, el Dios que servimos. Y en esta noche Dios te ha hablado, te ha dicho, hoy es el día tuyo. Quiero entrar a tu corazón y tomar control de tu vida. Darte el gozo, escribir tu nombre en el libro de la vida. Si eso es lo que tú deseas, pasa al frente, queremos orar contigo y por ti. El Señor viene pronto. Puede ser esta misma noche, puede ser mañana, pero viene, no sabemos si es esta semana o es la próxima, pero viene. Y damos gracias a Dios porque por aquellos que se están consagrando para ese día. Bendito Dios. Gloria a Dios. Amén. Se pueden sentar en un momento. El domingo entregaremos el ayuno porque se cumplirán los 21 días del ayuno de Daniel el día 26. Hay comida en la parte de atrás para llevar. Y feliz cumpleaños a Lupita Contreras. Gloria a Dios. No, está en la escuela. No. Bueno, hay dos sitios buenos para estar. En un miércoles por la noche, en la iglesia y en la iglesia. Esos son los dos sitios. Pero como tenemos que ir algunos al trabajo y otros a la escuela, pues gloria a Dios por las escuelas y el trabajo también. Amén. No se olviden, hay comida para llevar en la parte de atrás. Usted es nuevo aquí, en la parte de atrás, por allá por el comedor, hacia allá. Gloria a Dios. Vamos entonces a estar de pie, vamos a ser despedidos, dando gracias a Dios en todo el tiempo, adorando y glorificando, escuchando su voz. Que muchos errores evitaríamos si escucháramos la voz de Dios y obedeciéramos lo que Dios nos dice, ¿verdad? Muchas metidas de pata, como decimos nosotros, evitaríamos. Porque Dios todo lo que quiere para nosotros es lo bueno, no lo malo. Errores que cometemos, pero Dios no quiere que tú estés cometiendo de error en error. Él quiere que tú estés de gloria en gloria, de bendición en bendición. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús damos gloria, damos honra, te bendecimos. Gracias, Señor, por cada persona que ha llegado a este lugar en esta noche, que ha escuchado tu palabra. Bendice a Marisa, sigue dándole sabiduría, Padre. Te pedimos que ahora que nos preparamos para salir de este lugar, pero no de tu presencia, Señor, tú nos lleves en paz, Padre. Aquellas personas que
que no llegaron, te pedimos por ellos, Padre, que ya el próximo miércoles se decidan estar aquí y escuchar tu palabra y participar en la alabanza y la adoración. Ayúdales a llegar a este lugar, Señor. Te pedimos, Padre, que la paz, el gozo, el amor, la bendición y la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros. Protégenos en nuestro camino hacia donde vamos. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús, para gloria y honra de tu nombre. Toda la iglesia unida dice amén.